Ahí estamos. Estamos viendo el dimensionamiento de correas transportadoras, que son el método de transporte que se utiliza en la planta de Chancao. No solo en la planta de Chancao, pero principalmente en la planta de Chancao. También en la unión con la planta de molienda y también dentro de la planta de molienda también, como veremos más adelante. Tal como dijimos, para poder dimensionar una correa cualquiera, hay por un lado datos que tienen que ver con la geometría del lugar, vale decir, desde qué distancia hay que recorrer, qué desnivel hay que vencer hacia arriba o hacia abajo, o en la horizontal si corresponde. También el tonelaje, y ese tonelaje a transportar se relaciona con estas 5 variables que vimos, 2 de las cuales son características del mineral, la densidad aparente y el ángulo de sobrecarga, y las otras 3 son justamente las variables que tenemos que calcular, dimensionar. Son en una sola la ecuación, ¿no es cierto?, la que nos da el tonelaje a partir de esos 5 valores, pero tenemos 3 incógnitas: el ancho, el ángulo de acanalamiento y la velocidad. Lo que ayuda a hacerlo es que las 3 tienen restricciones que nos van a permitir, ¿no es cierto?, llegar a la solución. Desde el punto de vista del ancho, vimos que el ancho de la correa tiene que ser mayor que 3,5 veces el tamaño máximo de la roca, que el F100, y que además no existe cualquier ancho, sino que existen anchos disponibles en el mercado de cada 15 centímetros, solo que están ahí puestos en pantalla. El ángulo de acanalamiento igual no es cualquiera, tienen esos 3 valores normalmente: 20 grados, 35 grados o 45 grados. Y la velocidad de la correa, en general, tiene que obedecer el no superar la velocidad máxima, como vimos en la clase anterior. La velocidad máxima, también la alcanzamos a ver en la clase anterior, eh, depende del ancho de la correa, depende de si la granulometría está concentrada, vale decir en tamaños del lado grueso, en términos relativos, no en términos absolutos, sino que si es una distribución estrecha o si es una distribución ancha, y según el nivel de abrasividad, si es moderada o aguda. En general vamos a considerar casi siempre, en el caso de la minería de minerales metálicos, de roca dura, abrasividad aguda. En algunos casos menores, algún tipo de mineral no metálico, se utiliza la moderada. Y ahí eso nos da, ¿no es cierto?, la velocidad máxima en metros por segundo. Y dado que la ecuación que da el tonelaje es el área transversal, como vimos en la clase anterior, que es función de el ancho de la correa, el ángulo de acanalamiento y el ángulo de sobrecarga, eso se multiplica directamente por la velocidad de la correa y por la densidad aparente del mineral. Eso hace que sean proporcionales. Y entonces, como no se puede construir, se puede, pero sería eterno, ¿cierto?, una tabla con capacidades para todas las combinaciones, lo que se hizo fue hacerlo para un caso base en el fondo. Y eso es lo que llamamos la tabla de capacidades básicas en toneladas por hora, que es la que vamos a ver en la próxima lámina, que está hecha para densidad aparente de 1,6 toneladas por metro cúbico, lo más típico, ¿no es cierto?, la densidad aparente del cuarzo, y una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, toda la tabla que vamos a ver está hecha para esos dos casos. ¿Y qué pasa si estamos en otros casos? Bueno, como la dependencia es proporcional, linealmente, ustedes ven, se multiplica por la velocidad, se multiplica por la densidad, entonces es fácil, ¿no? Las toneladas por hora de la correa, o sea, la que queremos, va a ser la de la tabla, pero multiplicada por el cociente entre la densidad aparente y 1,6 y el cociente entre la velocidad y el 2. O sea, estamos dividiendo por 1,6 y multiplicando por la densidad aparente del mineral, dividiendo por 2 y multiplicando por la velocidad del mineral. Entonces, con esto podemos tener el tonelaje de la correa para cualquier densidad aparente y cualquier velocidad, aunque no sean aquellas con las que está construida la tabla. Ahí quedamos básicamente en la clase anterior. Entonces, como dijimos en la clase anterior, a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, uno, en el fondo, lo primero que hace es, con el F100, con la roca de tamaño máximo, en ponerle un mínimo al ancho. Hicimos un ejemplo, ya ni me acuerdo, pero cualquiera sea, se aproxima, ¿no es cierto?, al ancho disponible superior al que nos dio el 3,5 por F100. Si nos dio 147, bueno, nos vamos a 150. Pero ese es un primer valor de ancho, es un A1. Un A1. Luego,
nos vamos a la tabla de velocidades y con ese A1 y las características granulométricas y de abrasividad obtenemos la velocidad máxima. Por ejemplo, si estamos hablando de un mineral que está con una granulometría distribuida y que es muy abrasivo, y estábamos hablando de una correa de 150 de ancho, 3,3 sería la velocidad, lo estoy mostrando con el cursor, sería la velocidad máxima. Obviamente no queremos trabajar a la velocidad máxima, pero tampoco achicarnos demasiado. Por lo tanto, nos vamos un paso para atrás. Si ustedes se fijan, antes del 3,3 en toda la tabla está el 3. Entonces nos damos un B1. A1 sería el primer ancho que estoy eligiendo, B1 sería la primera velocidad que estoy eligiendo. Con esos dos datos, que son iniciales, me estoy yendo a la tabla de capacidades. Esta es la tabla de capacidades. Aquí está el ancho de la correa en centímetros. Está en dos partes, aquí, perdón, me pasé un poquito. Está en dos partes porque si no quedarían los números muy chicos. Entonces, columna 1, el ancho de la correa. Después hay 3 columnas gruesas en función del ángulo de acanalamiento. La primera es para 20 grados, la segunda para 35, la tercera para 45. Y adentro, como subcolumnas, dentro de cada columna grande, están los ángulos de sobrecarga. 20 grados, 25 grados, 30 grados, 20, 25, 30, 20, 25, 30, que son los más comunes. Acuérdense que se estima a partir del ángulo de reposo menos 15 grados. Normalmente el ángulo de reposo de la mayoría de los minerales metálicos chancados es como 45. Por lo tanto, casi siempre vamos a trabajar con 30, pero hay algunos que tienen un ángulo de reposo más chico. Pero en ese orden van a andar siempre. Entonces, toda esta tabla, como dice arriba, y ya explicamos, está hecha para densidad aparente de 1,6 y velocidad de 2. Entonces, todo lo que hay adentro son las toneladas por hora que esa combinación de factores nos puede dar. Entonces, voy a avanzar a la que sigue y voy a empezar a marcar datos aquí, ¿no es cierto? A anotar. Línea mejor, ¿sí? En rojo para que se vea bien. Dijimos, a modo de ejemplo, ¿cierto? Lo voy a escribir en alguna parte mejor, acá arriba. Acá arriba lo voy a escribir mejor. Aquí. A modo de ejemplo, ¿cierto? Ejemplo, ¿cierto? Si ya hemos llegado a que tenemos un A1 de, ya ni me acuerdo cuál dije, 150 parece que puse, ¿no? Sí, 150 centímetros. No le puse el igual aquí. Y B1, que ya ni me acuerdo cuál coloqué, parece que era 3. Supongamos, como ejemplo, da lo mismo, 3 centímetros por segundo. Ahí, ¿cierto? Ahí creo que se va a ver bien. Si este fuera nuestro caso, siguiendo con lo que dije recién como a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos qué es lo que nos espera, ¿no es cierto? Tenemos que irnos al ancho de 150 y encontrar el tonelaje que queremos. Entonces, tal vez si hago un ejemplo un poquitito más completo, voy a partir por devolverme un poquito. Y porque aquí no tengo espacio casi, así que voy a buscar una página con más espacio. Ahí tal vez podría ser, ¿no es cierto? Aquí hay más espacio. Voy a poner aquí un ejemplo para que vayamos siguiéndolo todo el rato, el mismo ejemplo. Aquí yo creo que con blanco se va a ver mejor, con amarillo tal vez, ya, ahí. Entonces, ejemplo. Supongamos que queremos transportar, no sé, 24.000, 2.000, digamos, hagámoslo para 3.000. 3.000 toneladas por hora, ¿no es cierto?, de un mineral con F100 igual a, supongamos que es el mineral que va de la
de la descarga del chancador primario a alimentar el acopio, entonces estaríamos hablando ahí de unos 20 centímetros, ¿no es cierto? 6 pulgadas son 12 más 3, 15, sí, pongamos 20 centímetros, va a ser lo fácil. 20 centímetros entonces de tamaño máximo, puse 2M ahí, 20 centímetros con F100 igual a 20 centímetros, coma de granulometría tal como corresponde al producto de un chancador primario, distribuida, o sea, hay gruesos, medianos y finos, hay una distribución completa, ¿cierto? Y abrasivo. O sea, con una abrasividad aguda. Si ese fuera el caso, ¿no es cierto? Entonces partimos al tiro diciendo, ok, A tiene que ser mayor que 3,5 por 20, ¿cierto? Esos son 60 más 10, 70 centímetros, si no me falla el cálculo. 70 centímetros. Listo. Entonces ya tenemos, voy a salirme de ahí para usar una línea, ¿cierto? Pero después vuelvo. Eso significa entonces que como tiene que ser mayor que 70 centímetros, el primero que cumple con eso es este que estoy marcando aquí. No debería usar blanco probablemente, para que no se confunda ahí, ¿cierto? Vamos a ponerle mejor un color distinto. No sé cómo se verá el rojo, ahí intentémoslo. O un verde claro. No, rojo. Este. A ver. Sí, algo se nota, ya. 75 entonces nuestro elegido en este primer caso. Vuelvo al texto, me pongo acá y digo entonces A1 igual a 75 centímetros. Ese es el primero que cumple, pero no necesariamente va a ser el final. Con eso me tengo que ir, ¿no es cierto?, a la condición de velocidad máxima, que va a tener que, desgraciadamente, borrar para irme para acordarme que son 75 centímetros, voy a tener que borrar los dibujos para cambiar de página, ese es un defecto que tiene este sistema, ¿no es cierto?, que hay que borrar para poder cambiar de página, pero en fin, vamos a hacerlo. 75 centímetros eran 20, 70. Profe, ¿Sí? creo que PowerPoint te permite rayar y no se borra, como que va quedando en las diapositivas. Usando las herramientas del Power, dices tú, en vez de las herramientas No, del no. Zoom, las del Power. Sí, mira, si ahí aprieta clic izquierdo o clic derecho, le va a salir como pluma. A ver, intentemos. Espérate, vamos a Tiene que hacerlo. salirse del dibujar de Zoom. Ya. Y Mejor ahí aprieta sería. clic derecho. Habría que, obviamente, pasar a esta modalidad, no a la modalidad de página completa. Ya, dime ahora, ¿qué hago? Y ahora tiene que apretar el clic en la pantalla donde Ya, quiere rayar. Y ya, ahí clic derecho. ya, y ahí escribo, dices tú. Ahí no le sale pluma o algo así. Ya. Puede ser eso, puedo escribir con texto nomás, pues, también es válido. Creo que vale la pena. Ya, hagámoslo así. Me parece buena idea. Gracias, Paz. Vamos entonces a volver aquí, lo voy a repetir esto un poquito para que lo podamos hacer, ¿no es cierto? Voy a insertar un cuadro de texto, entonces, sale mejor. Aquí está. Entonces, si me equivoco, por favor, me corrigen porque ya lo dejé con un cierto valor, así que voy a tratar de... ya. Voy a tratar de acordarme para poner los mismos datos que puse recién. Intentémoslo. Ya, veamos qué pasa con esto. Entonces, el ejemplo que teníamos era el siguiente, creo. Veremos, ejemplo. Entonces, transportar, ¿alguien se acuerda? 3000. Creo que era
2.000, 3.000 toneladas por hora. ¿Cuánto dije? ¿Se acuerdan o no? 3.000, podríamos hacerlo con 3.000. Creo Ya, que pero eran va a 3.000. quedar Sí. distinto que la página anterior, pero bueno, no importa. Ya, 3.000 toneladas por hora, entonces, de un mineral. Voy a cambiarle el color a esto, porque si no, no voy a ver nada. Esto me molesta un poco. Ahí. Aquí abajo mejor para que no friegue la mitad. Listo. Entonces, transportar 3.000 toneladas por hora, supongamos que fue así, de un mineral con F100 igual a 20 centímetros, creo que le puse, coma, de granulometría distribuida. Voy a apretarlo un poquito, a ver si cabe. Ahí. De granulometría distribuida. Abrasivo. ¿Qué más nos faltaría? Con hacerlo completo, ¿cierto? Con densidad aparente de, qué sé yo, 2 o 3, hagámoslo con 3, de 3, ¿no es cierto?, toneladas metro cúbico. Ya. Y ángulo de reposo, las dos cosas son propiedad del mineral y se pueden medir. Ángulo de reposo de 45 grados. Listo. Ahí estaría razonablemente bien. Me molesta un poco que quedó encima, pero si lo corro un poquito va a quedar bien. Ahí. Y le voy a cambiar el color para que se note que esto lo estamos escribiendo encima. Un amarillito fuerte ahí podría ser. No, amarillo. Ahí. Listo. Este es nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces, trabajando con esto, si queremos ese valor, tenemos 20 centímetros de F100, lo multiplicamos por 3,5, nos da, ¿no es cierto? Voy a escribirlo aquí también. Vamos a ponernos aquí y vamos a escribir ahí, ¿no es cierto? Que entonces A1 sería igual a 75 centímetros. ¿Por qué 75 centímetros? No lo puse, pero lo ponemos al tiro, ¿no es cierto? F100 por 3,5 es igual a 70 centímetros. Por lo tanto, nos vamos al mayor disponible y eso es A1 igual a 75 centímetros. Listo. De nuevo cambio de color para que no las revolvamos con este tema. Ahí, listo, ahí se nota mejor. Ya, listo. Llegamos entonces a que la 1, nuestra primera aproximación de ancho son 75 centímetros. Nos vamos a la tabla ahora, y ahora ya no se pierde, ¿cierto? De velocidades máximas. Entonces estamos en 75 centímetros, esto que está aquí, ¿cierto? Voy a poner aquí un color que se note. 75 centímetros. Y dijimos que era una granulometría distribuida y abrasiva, así que obviamente este es el valor máximo. De nuevo, en rojito. Entonces ahora vamos a determinar entonces con qué velocidad vamos a trabajar. Entonces vamos a, de nuevo, ponerlos aquí y cambiarle el color a amarillo para que se vea. Listo. Ahí. Entonces, Bmax igual a 2 metros por segundo.
Implica entonces que vamos a tomar un B1 ahora, primera aproximación a la velocidad, menor que la máxima, pero inmediatamente menor. Y si nos fijamos en la tabla, el primer número más chico que 2 que hay es 1,8. Entonces vamos a usar 1,8 metros por segundo. Ese va a ser nuestro primera aproximación, ¿no es cierto?, a la velocidad. Ya vamos a ver que puede que nos quedemos con ello o que tengamos que devolvernos después, pero ahora lo que hacemos es irnos directamente a la tabla de capacidades. Entonces, ahora ya puedo devolverme cuando se me olvide, ¿cierto? Estamos hablando de 75 de ancho, ¿cierto? ¿Ya? No, no se ve bien ahí. Pongámoslo en rojo mejor. Ahí, 75 de ancho. Y tenemos, voy a escribirlo acá arriba, una ángulo de sobrecarga, ¿cierto? Esto lo vamos a poner en rojo también para que se vea mejor. Ahí. Ángulo de sobrecarga igual a... Tenemos el ángulo de reposo, 45 grados, nos dijeron, y hay que, para estimar el ángulo de sobrecarga, restarle 15 porque la correa va en movimiento y por lo tanto se puede apilar en menor magnitud. Así que nuestro ángulo de sobrecarga es de 30 grados. Listo. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? Que la primera columna no la voy a ocupar, ni la segunda tampoco, la subcolumna estoy hablando, y por lo tanto voy a trabajar con ese ángulo de 30 grados de ángulo de sobrecarga. Lo estoy pasando a rojo para que sepan que ahora tenemos que quedarnos ahí, en los 30 grados. ¿Ok? Listo. Y 75 ya lo puse, el ancho de la correa. Entonces tenemos esos tres valores, 702, 835, 878 toneladas por hora. ¿Cuántas necesitábamos? 3.000 parece que era, ¿no? Se me olvidó otra vez. 3.000 le pusimos. 3000. Sí. Entonces, como son 3.000 y ninguno de los tres valores nos sirve, esa es la razón por la cual el ancho era la primera aproximación. Buscamos ahora con el ancho que sigue más arriba, 90. Nos da 1.000, nos da 1.200, nos da 1.300. Pero antes de hacer todo eso tenemos que acordarnos, por eso lo hice así, que esta tabla está hecha con un mineral de densidad aparente de 1,6 y una velocidad de correa de 2 metros por segundo. Por lo tanto, a ver si podré escribir aquí, yo creo que sí. Entonces aquí lo voy a llevar para afuera. Sí se puede, ya. Vamos a escribir aquí entonces que para los datos se debe entonces corregir por diferente densidad y por diferente velocidad. Listo. Vamos a apretarnos aquí para que quede todo en la parte blanca. Se debe corregir por diferente densidad y por diferente velocidad. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Acordémonos. Tendríamos entonces que las toneladas por hora de la tabla, ¿no es cierto? Va a haber que multiplicarla. ¿Sí? Va a haber que multiplicarla por la, la diferencia de densidades. Voy a tener que devolver porque no me acuerdo ya. La densidad aparente del problema que pusimos era de 3 toneladas por metro cúbico y la velocidad que encontramos es de 1,8. Listo. Entonces, por 3 dividido por 1,6, ¿cierto? Tengo densidad aparente de 3
y la tabla está hecha para 1,6, y tenemos que también corregir por la diferencia de velocidades, que en nuestro caso habíamos elegido 1,8, y la tabla está hecha para 2. O sea, en el fondo, las toneladas por hora de la tabla, hay que multiplicarlas por, me voy al celular más cercano, a la calculadora, ¿cierto? Y calculamos rápidamente 3 dividido por 1,6, es 1,87, ¿no es cierto? Y eso a su vez por 1,8 dividido por 2. Igual, 1,7 me da, ¿ya? Entonces todos los valores de tabla hay que multiplicarlos por 1,7. Aquí lo que más influyó, indudablemente, es la gran diferencia de densidad aparente del problema que pusimos. Si no, hubiera sido más chico, pero este es un factor bien importante. Entonces, si nos estamos fijando acá, voy a de nuevo usar acá el mismo cuadrito. Voy al mismo cuadrito de poner esto. Aquí quede claro, ¿cierto? Entonces, aquí arriba vamos a pescar esto y lo vamos a poner en rojo primero que nada, y en segundo lugar lo vamos a correr un poquito. Me va a molestar esta cuestión, así que la vamos a sacar de ahí mejor. Ponerla acá afuera. Ya, eso. Ya aquí. Ahí yo creo que me va a caber. Entonces, pasamos a rojo para que se vea. Los 702, por supuesto, hay que multiplicarlos por 1,7. Me fue la calculadora aquí. 702 por 1,7, ¿cierto? Igual a 1193. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos ángulos de sobrecarga. Y vamos a cambiar los números, por supuesto. Ahí. Ahí yo creo que va a quedar más clarito. Entonces el segundo sería 835 por 1,7, 1420. Y el 878 pasa a 1493. Listo. Entonces, así es como queda la tabla cuando hacemos la corrección por las diferentes densidades. Obviamente, igual no nos sirve porque necesitamos 3000. Entonces, aquí es donde uno tiene que volver atrás y decir, ok, con 75 no me dio, voy a ir al siguiente ancho, me voy a ir al de 90, ¿cierto? Perdón. Ahí. Voy a ir al de 90 y ahí voy a poner el valor A2. Ahora este es mi nuevo ancho, A2. Obviamente, ese cambio en el ancho va a producir cambios no solo en el tonelaje, sino que también en la velocidad. Me devuelvo. Velocidad ahora. La velocidad ahora es para 90. Es de 2,3, ¿cierto? La velocidad máxima es de 2,3 ahora. Por lo tanto, bajo un valor, y el número menor a 2,3 es 2. Entonces, la nueva B2 ahora es, vamos a escribir aquí, la nueva B2 es 2. Entonces, A2 igual a 90 centímetros va a implicar un cambio en el V también. Entonces vamos a tener un B2 ahora, que es igual
a 2 metros por segundo. Producto de que la correa es más ancha ahora. Chico, no moleste. Ahí está. Y entonces ahora tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos antes, esto de aquí, pero ahora ya no nos va a dar 1,7. Entonces ahora, las toneladas por la tabla se multiplican por 3 dividido por 1,6, eso sigue igual, pero ahora ya no es 1,8 por 2, sino que es 2 dividido por 2, quedamos igual que en la tabla. Entonces, sencillamente, 3 dividido por 1,6. Eso es 1,9. Ahí. ¿Ok? Entonces, me vuelvo a los mismos valores que teníamos antes. Y me bajo a la siguiente fila, por supuesto. Eh, se lo pongo ahí. Que quede lo más parecido posible. Y cambio los números en concordancia con esto. Entonces, ahora tenemos 1044, ¿no es cierto? Que sería el valor para la combinación ancho 90 y ángulo de sobrecarga igual 30. Entonces tenemos 1044 multiplicado por el nuevo factor que es de 1,9. Y eso nos da 1984. Ahí. Segundo, nos da 1235. 1235 por 1,9, 2347. Y el último nos da 1296 por 1,9. 2462. Ya, yo creo que en realidad estamos cerca, pero todavía no lo logramos, ¿cierto? Tendríamos que irnos todavía a una 3, ¿ya? Porque todavía no logramos los 3000. Y ese es el tema. Entonces ahora tendríamos que tener 105 centímetros de ancho. ¿Ya? ¿Se fijan? Por eso que hemos tenido que ir, ¿no es cierto?, gradualmente poniéndole índices a esto, porque no es el primer valor el que nos vamos a quedar. Hay un proceso iterativo aquí en el que nos vamos a ir acercando. Ahora sí que seguro que nos va a dar, pero igual voy a, para no seguir dándole más larga, lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes siguen. Ahora, el punto es el siguiente. Va a llegar un minuto en que van a encontrar, a ver, en realidad, ¿cómo estamos de hora? Vamos a arriesgarnos a que nos pasemos un poquito, pero voy a intentar seguir porque si no capaz que se pierdan un poquito. Ya, voy a seguir aquí, voy a colocar de nuevo esto mismo, porque esto va a cambiar otra vez, ¿no es cierto? No, esto no, estos dos en realidad. Vamos a poner acá. Esto. Ahí, más pegadito, para que entre. Ahí tal vez. Ahí. Ok. Y tenemos entonces ahora una 3, que es de 105 centímetros, un poquito más de un metro, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tenemos un B3 también, porque ahora tenemos que ir a buscar la nueva velocidad máxima. Nos devolvemos. Ahora tenemos 105, siempre distribuido y agudo, por lo tanto, la máxima es 2,5,
Un paso atrás, 2,3. Vamos a tener una velocidad de 2,3 entonces. Metros por segundo. Listo. Y por lo tanto eso significa que, cabrá, sí, las toneladas por hora de la tabla ahora hay que multiplicarla por 3 dividido por 1,6, igual que antes, pero ahora también por 2,3 dividido por 2. ¿Ok? Entonces eso nos da un factor de 3 dividido por 1,6, 2,3 dividido por 2,2. Ahora sí que vamos a llegar. Ya, 2,2. Entonces, nos vamos de nuevo a las mismas 3 subcolumnas, ¿cierto? Y en esas mismas posiciones nos vamos a colocar con los nuevos números. Yo creo que aquí sí que vamos a llegar a término. Entonces tenemos que multiplicar todo por 2,2. 1440 por 2,2 da 3168. Ahí ya llegamos. 3168. Voy a calcular igual los otros dos, pero yo ya sé que ese es el que nos sirve, porque los otros van a dar muy grandes, ¿cierto? 1710 por 2,2, 3762. Y el otro son 1800 por 2,2, 3960. Queríamos 3000, ya lo conseguimos, ¿no es cierto? Lo tenemos aquí. Le voy a poner alguna forma de destaque. Aquí lo vamos a poner. Ahí, listo. Ahí quedó entonces el valor seleccionado. Pero necesitábamos 3000. ¿Qué hacemos entonces aquí? Bueno, ajustamos no por el ancho, porque no hay anchos más pequeños, no nos sirven, pero sí por la velocidad. Entonces hacemos aquí por ejemplo, una típica regla de 3. Y listo, con eso nos arreglamos. Voy a copiarlo desde aquí. Me voy a venir para este lado de acá abajo. Ahí. Entonces, hago lo siguiente. Digo, hay con un B igual a 2,3. Eso implica un tonelaje de 3168 toneladas por hora. Por lo tanto, B, cualquiera que sea, implica 3000, que es lo que necesito. ¿Por qué lo estoy achicando? Eso es lo que voy a hacer, lo voy a achicar para que me dé justo 3000. Porque, por supuesto, la potencia que tiene que usar el motor después es proporcional a la velocidad. Por lo tanto, si necesito para 3000, no lo voy a hacer para 3168. Voy a calcular la velocidad justa. Eso sí lo puedo corregir porque la velocidad depende de mí, de colocar un reductor de velocidad o un motor con una velocidad dada. Entonces, hago la regla de 3 aquí nomás fácil, ¿no es cierto? 3000 por
2,3 dividido por 3.168 me da 2,2. Así que entonces, como respuesta a nuestro problema, hemos Menos encontrado... mal lo hizo ahí, profe. Casi Nanson se hubiera desaparecido. ¿Perdón? Que menos mal lo hizo ahí en PowerPoint. Que en Zoom se hubiera desaparecido. ¿Qué es lo Pues que, Zoom. qué es lo que desaparecía? No te entiendo. Cuando uno escribe en Zoom desaparece, ¿cierto? Ah, sí, claro, por supuesto. Pero esto lo están viendo ustedes, ¿o no? Sí, sí, lo vemos. Eso decía que menos mal. Sí, pues obviamente, si la gracia del otro es que va a quedar, que queda grabado, pero igual, de todas maneras, es básicamente para que entiendan cómo se hace, ¿no? Entonces, obviamente para este ejemplo, entonces le ponemos como respuesta lo que necesitamos entonces, y esa es nuestra solución, es una correa de 105 centímetros de ancho con una velocidad de la que acabamos de calcular, que es 2,2 metros por segundo, y un ángulo de acranalamiento de, el que encontramos es el de 20 grados, ¿cierto? Ahí no, la primera columna grande es la que nos sirvió. Listo, voy a colocar un poquitito más largo esto para que no quede tan abajo. Ahí. Entonces, esa es la respuesta a esto. Ahí encontramos el sistema que queremos. Me imagino que con esta forma de plantearlo ya les quedó clarito cómo es, así que voy a entonces volver a la presentación nomás y con eso estamos. ¿Ya? Chao. Ahí estábamos. Ok. Ok, entonces, ¿qué queda? ¿Qué falta? Falta fundamentalmente llegar a establecer el motor del sistema. Para efectos de establecer el motor del sistema, las potencias que necesitamos para que se mueva la correa, lo primero que hay que hacer es establecer las tensiones necesarias. Y las tensiones necesarias parten por estas definiciones. Vamos a definir 4 tensiones. La primera, T sub X, tensión para mover la correa vacía. O sea, ¿cuánto habría que tensionar la correa para que se mueva sin carga? Después le agregamos el movimiento de la carga, pero lo descomponemos en dos, en movimiento en la horizontal y movimiento en la vertical. Entonces, T sub I sería tensión para mover horizontalmente la carga mineral. T sub Z, tensión para subir o bajar la carga mineral. Subir si hay que ir hacia arriba, bajar si hay que ir hacia abajo, vale cero si la correa está en la horizontal, obviamente. Y además hay pérdidas. Además hay pérdidas, y lo vamos a llamar tensión de roce, pérdidas por roce. Listo. Vamos entonces a definir estos cuatro valores. Vamos a llamar L sub C a la longitud entre centros, o sea, la distancia que hay desde el centro de la polea de cola al centro de la polea de cabeza. Y el desnivel H, la distancia vertical entre los dos centros, tal como está en el dibujo que están viendo en pantalla. T sub X, tensión para mover la correa vacía. ¿Qué es lo que hay que mover para que se mueva la correa vacía? La correa y los polímeros, básicamente. Entonces, el TCX se obtiene de la siguiente manera. Un factor de proporcionalidad, F sub X, que depende de la temperatura ambiente, ya vamos a explicar por qué, por el peso de las partes móviles, que voy a llamar W. Aquí está en la tablita de mano derecha, W, peso de las partes móviles en kilos por metro, multiplicado por el largo entre centros, en metros. Por lo tanto, kilos por metro multiplicado por metro me da los kilos que hay que mover. Y F sub X sería la proporcionalidad. Aquí está la tabla con la que podemos estimar el peso de las partes móviles.
la correa por su ancho. Nuestro ejemplo recién estábamos, ya ni me acuerdo en cuál estábamos, pero el que estuviéramos, aquí están los anchos en centímetros, y los polines, dependiendo si es trabajo medio o trabajo pesado. ¿Cómo sé si uso trabajo medio o trabajo pesado? Básicamente depende de la granulometría. Todas las correas que estén transportando minerales tipo chancado primario y secundario, trabajo pesado. Más chancado, más reducido tamaño, uno podría considerar que es medio, pero en general, con roca dura, siempre usamos trabajo pesado. Así que polines de 152 milímetros y el ancho que corresponda nos da el peso de la parte móvil, de las partes móviles multiplicado por la longitud a recorrer, nos da el peso total. ¿Y por qué hay un factor que es adimensional dependiente de la temperatura ambiente? Muy fácil, porque obviamente el movimiento de la correa en los polines está hecho sobre lubricantes, por supuesto, y los lubricantes, como ustedes saben, tienen una viscosidad que varía con la temperatura. Entonces, si la temperatura es menor a menos 18 grados Celsius, aquí en Chile en varias partes así, ¿cierto? En la alta cordillera, el factor es 0,06, eso significa que tengo que darle una tensión del 6% del peso para que se mueva la correa sin carga. Si estoy entre 18 grados, menos 18 grados y menos 7 grados, un 5%. Menos 7 grados y 7 grados, un 4%. Y mayores a 7 grados, por ejemplo, hoy día aquí en Santiago, 3%. ¿Ya? Eso sería básicamente el factor Fx para encontrar la tensión T sub X, mover la correa vacía. T sub I es equivalente, pero tiene un factor fijo que es el 0,04, un 4% de lo que hay que subir o bajar. Q sería el peso del mineral sobre la correa en kilos por metro, longitud entre centros ya sabemos que es la distancia y por lo tanto va en metro, así que nos queda el peso total del sistema. ¿Cómo calculo cuál es el peso del mineral? Aquí está, toneladas por hora, eso es S, dividido por 3,6 por la velocidad en metros por segundo, tal como la estábamos obteniendo recién. Si ustedes se fijan, las horas tienen 3.600 segundos, las toneladas tienen 1.000 kilos, 3.600 dividido por 1.000 da 3,6, que esa es la razón por la que está ese 3,6 ahí. Entonces, es un cambio de unidades sencillamente. Entonces, GS, tonelaje a transportar en toneladas por hora, los 3.000 con lo que estábamos calculando en el ejemplo, dividido por la velocidad, 2,2 encontramos en el ejemplo, entonces estaríamos dividiendo 3.000 por 3,6 y por 2,2 para obtener el peso Q en kilos por metro. Se multiplica por la longitud entre centros, nos da el peso total, un 4% de eso es la tensión para mover horizontalmente la carga. Y para el T sub Z es sencillamente H por Q, el desnivel en metros multiplicado por el mismo Q que acabamos de calcular, que es el peso del mineral. Nos falta la tensión de roce y esa se estima como 0,05, o sea, el 5% de la suma de las tres tensiones, y este roce se debe a accesorios, a los baberos, etcétera. ¿Cuáles son los baberos? Siempre esa pregunta aparece, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los baberos. Para eso me devuelvo al primer monito. Aquí está. Esta prolongación del chute que permite regular la altura del mineral que va encima de la correa, se llama babero en la planta, ¿ya? Entonces eso genera roce, genera una tensión ahí. Después está, por supuesto, el roce entre poleas y entre polines y correas, etcétera, etcétera. Diferentes sistemas. Hay uno más que no mencioné, que también a veces se usa, que es poner una escobilla aquí abajo, rascando la correa cuando se devuelve, por si acaso quedan partículas incrustadas en la correa, acuérdense que es de caucho o de goma, y entonces las desprende. Eso también genera roce. Todos esos accesorios generan esta tensión de roce, ¿no es cierto? Que la estamos calculando como el 5% de la suma de las tres tensiones, valor absoluto de las tres tensiones, porque da lo mismo subir o bajar para el caso del roce. Entonces, ahora podemos calcular lo que llamamos la tensión efectiva en kilos. La tensión efectiva va a ser T sub X más T sub Y más menos T sub Z más la tensión de roce. ¿Por qué más menos T sub Z? Aquí es donde se nota entonces cuando hay que subir o bajar. ¿Ya?
Ponemos una flechita aquí. Ahí, para que quede claro. Eso. Si vamos a subir, hay que agregarle T sub Z. Pero si vamos a bajar, el peso nos ayuda a transportar, por lo tanto hay que descontárselo, bajar. Y esto hace algo que aprovecho a mencionar, ¿no es cierto?, que es importante que lo tengan incorporado. Cuando tenemos correas transportadoras que descienden una pendiente, llevan mineral desde arriba hacia abajo, muchas veces, si la tensión para bajar el T sub Z resulta mayor, a ver, partamos el caso de que sea igual. Supongamos que T sub Z resulta ser igual a T sub X más T sub Y más T de roce. En teoría, uno no necesitaría motor para que esa correa funcionara. Y más aún, si T sub Z es mayor que la suma de T sub X más T sub Y más T de roce, pero estamos bajando, entonces uno podría tener incluso generación de electricidad. O sea, uno podría usar una correa para generar electricidad producto de que estamos generando una tensión negativa, ¿cierto? Ok. Una vez que hemos encontrado la tensión efectiva, los HP, la potencia que necesita el motor consumir, va a ser la multiplicación de la tensión efectiva en kilos, y ya vimos cómo se calcula, por la velocidad en metros por segundo dividido por 76. Ese 76 es el factor de corrección de cambio, perdón, es el factor de cambio de unidades. Entonces, luego que hemos calculado HP, la potencia del motor, como siempre, va a ser los HP dividido por la eficiencia eléctrica y mecánica, que de nuevo va entre 70 y 95%, siendo en el caso de las correas de última generación, más bien 95%, o sea, dividimos por 0,95 lo que calculamos, y esa es la potencia del motor que necesitamos. Listo. Ahí tenemos nuestra correa. ¿Ya? Súper. Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, ninguna. Dije súper. Ok. Alimentadores ahora. Como más de alguna vez vimos cuando estábamos hablando de los chancadores, en general, salvo en el caso de los giratorios, que incluso vimos un videíto que filmé yo mismo, ¿no es cierto?, en que el camión sencillamente descarga encima del chancador. Eso se hace con los giratorios. En los otros, en general, se utiliza un equipo intermedio que se conoce como alimentador, que regula la alimentación al chancador. Aquí en esta diapositiva que estamos viendo, ¿no es cierto? El camión está descargando el mineral en un alimentador que regula el flujo que va a ir a, en este caso, un chancador de mandíbula. Esos son los alimentadores. Aquí tenemos una visión de uno de ellos. Este es un apron feeder, un alimentador de placa para rocas de gran tamaño. Hay más chicos, por supuesto. La otra forma, ¿no es cierto?, es con alimentadores vibratorios. Pero sigamos con el apron feeder, los de placa. Aquí tenemos cómo se alimenta el mineral, ¿no es cierto?, desde la torfa que se recibe hasta el equipo que viene. ¿Cómo se calculan estos alimentadores? Muy fácil, no hay grandes cálculos que hacer. Sencillamente lo que hay que calcular es la velocidad de la cadena y el ancho del alimentador en función de las toneladas por hora o de los metros cúbicos por hora. Aquí en toneladas por hora está considerando, de nuevo, como siempre, una densidad aparente de 1,6 toneladas por metro cúbico, el cuarzo. Si tenemos otra densidad aparente, entonces hay que, por supuesto, hacer la corrección pertinente. La ponemos al tiro. Y vamos a tener entonces que las toneladas por hora de tabla hay que, por supuesto, multiplicarla por la densidad aparente,
del mineral dividido por 1,6 en toneladas por hora, en toneladas por metro cúbico, por supuesto. ¿Ah? Las dos cosas. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hace es sencillamente encuentra la combinación de ancho del apron feeder, de la cadena, ¿no es cierto?, del sistema, y velocidad que nos da el tonelaje. Así de simple, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la condición, uno llega al alimentador que corresponde. Pero no es el único tipo de alimentadores que se utiliza. También se utilizan alimentadores vibratorios, como los que ustedes están viendo. Típicamente en granulometrías ya medianas y finas se prefiere el alimentador vibratorio. ¿Qué es un alimentador vibratorio? Aquí lo estamos viendo con todo detalle. Es un plato accionado por un motor que vibra. Y entonces, en la frecuencia de vibración, yo transmito movimiento a ese mineral y sale más con mayor vibración, sale menos con menor vibración. De hecho, si apago esto, se detiene la salida mineral. Entonces, es típico ponerlo, por ejemplo, como está en esta foto, en las descargas de un acopio de algún tipo, algún stockpile, ¿no es cierto? Lo ponemos debajo y en este caso es un acopio de material más fino, cuando es grueso se usan los apron feeders y con eso regulamos, ¿no es cierto?, la alimentación. Típico en niveles de mineral de chancado secundario terciario, pero en el primario se prefiere el apron, ¿ya? ¿Cómo se calculan? Aquí hay un poquito más de cálculos que hacer. Hay que calcular la capacidad volumétrica y para llevarlo a toneladas por hora multiplicar por la densidad aparente, o sea, sigue siendo necesario conocer la densidad aparente del mineral, y se calcula esta capacidad volumétrica con esa ecuacioncita que es la primera que están viendo ahí, metros cúbicos por hora, o sea, el flujo volumétrico, 3600 por FT, por FH, por V, por L y por H, y esos factores están acá abajo explicados. FT, factor de tamaño, es 0,85 para un F100 menor o igual a 6 pulgadas, 15 centímetros, y 0,6 para los más gruesos, para mayores que 15 centímetros. ¿Ya? FH, factor de humedad, vale 1 para humedades menores o iguales a 3%, 0,8 para humedad mayor que 3%, incluso 0,6 si el mineral tiene arcilla, porque ustedes ya recordarán, ¿no es cierto?, que la arcilla, como contestaron en el control de todo espero, afecta a todo el sistema porque genera mucha adhesividad, pegatinas y demás. L, ancho del plato, que ya vimos cómo calcular, ¿no es cierto? Si es que necesitamos establecer algún valor, pero en este caso más bien puede ser cualquiera entre ese rango, entre 0,8 y 1,6 metros, para poder establecer, ¿no es cierto?, según el fabricante, cuál es el que estaríamos usando. H, la altura del lecho, sobre este plato del alimentador vibratorio, menor o igual a 0,5 veces L para minerales sobre 15 centímetros y menor o igual a 0,3 por L para minerales menores o iguales a 15 centímetros. Y V, por último, es que es la velocidad del alimentador, función de la rotación y de la amplitud de la vibración, ambas cosas proveídas por el fabricante, por supuesto, pero está entre 0,1 y 0,3 metros por segundo. Con eso calculo Q, con Q multiplicado por la densidad aparente, obtengo el tonelaje. Entonces, se opera al revés, evidentemente, tengo el tonelaje, divido por la densidad aparente, obtengo Q, y veo qué factores están fijos, típicamente la granulometría la sé, así que FT es dato, FH, la humedad también la sé, es dato. Entonces, en el fondo, encuentro aquí la combinación L, B, ancho del plato, velocidad, que me permite, ¿no es cierto?, dar el tonelaje que quiero. Y así se calcula el alimentador vibratorio. Listo. Dejé de compartir. Pero
Voy a volver a compartir con otro capítulo. Estamos casi como para terminar, pero lo voy a dejar introducido siquiera al sistema. ¿Ya? A partir de la próxima clase, entramos en la molienda de minerales, que tal como aquí dice, es la segunda parte de los procesos con minución, generalmente desarrollada en húmedo, con agregado de agua, eso significa en húmedo, le vamos a agregar agua al sistema, y se realiza usualmente en una o dos etapas. Aquí, en el dibujo de la mano derecha, están los tres circuitos, por llamarlo de alguna manera, en uso en la actualidad. El primero en dos etapas, el segundo en una sola etapa y el tercero en dos etapas también. El mineral chancado proveniente de las etapas de chancado primario o terciario, si viene del primario del orden de los 20 centímetros, si viene del terciario del orden del centímetro, y el producto final requerido va a variar según sea la liberación que se requiera entre 100 y 300 micrones. Entonces vamos a ver estas tres líneas de tratamiento de molienda. Primera, la más convencional de todas. Si vengo del chancado terciario con un mineral de 1 centímetro, dos etapas de molienda. La primera, molino de barras, la segunda, molino de bolas, ya lo vamos a ver en detalle. Y la segunda opción, muy utilizada hoy en día, especialmente en mediana minería y en algunas de las líneas de la gran minería también, es olvidarnos de la molienda de barra y usar una sola línea de molienda de bolas, que para estos efectos pasa a llamarse molienda unitaria, porque es una sola etapa. Esa sería la segunda línea. Y la tercera línea es un cambio tecnológico que va a la molienda semiautógena. No se requiere chancado secundario y terciario, sino que se viene desde el chancado primario, con rocas del orden de los 20 centímetros para abajo, una molienda primaria semiautógena y una molienda secundaria en un molino de bola. Como ven, lo común a las tres líneas tienen molinos de bola. Secundario de un molino de barra, unitario o secundario de un molino de sal. Entonces el rey de este circo es el molino de bola que está siempre presente. Vamos a quedar hasta aquí entonces con esta introducción. Si hay alguna duda, la aclaro al tiro, si no al principio de la próxima clase. Y si no, sencillamente quedamos hasta aquí. Profe, yo tengo una duda Dime, con respecto a los alimentadores. ¿ya? Bueno, que el primero que dijo, el Apron Feeder, ese es para como el producto de chancador primario, o como que no me quedó muy claro eso. Alrededor de minerales gruesos, o sea, alimentación al chancador primario, producto del chancador primario, salida de los acopios, de los stockpiles de grueso, en todos esos puntos en que hay material de, digamos, 20 centímetros para arriba, se prefiere el apron feeder. Ah, ya, ok. Para abajo, por ejemplo, producto del chancado secundario, alimentación al terciario, producto del terciario, se prefieren los vibratorios. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, Vale. eso. Gracias. ¿Algo más?